¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el Hotel Iberoestar Paraíso Maya Selection y estamos nosotros muy contentos de que podamos una vez más en este año 2021 tener el próximo seminario de matrimonios. Así es, estamos emocionados por este nuevo cambio. La verdad vale la pena, estamos conociendo las instalaciones, es un lugar bellísimo y se está haciendo cosas nuevas. Así es que este nuevo comienzo es una nueva oportunidad también para tu familia, para tu matrimonio, para que también puedas traer a tus hijos si quieres. Este es un año especial, así es que no te lo pierdas, inscríbete y te esperamos aquí. Hotel todo incluido con los conferencistas Dr. Armando y Marta Alducin. Inscripciones abiertas. El Dr. Armando Alducin presenta. Acompáñanos a conocer la vida del Señor Jesucristo. Escuchemos su palabra y aprendamos de Él en este set de 131 audioconferencias sobre el Evangelio de Lucas, de Juan y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Conoceremos acerca de su deidad, de su nacimiento virginal. Escucharemos el verdadero significado de sus palabras durante su ministerio en la tierra. Y veremos cómo es que selecciona y construye la iglesia del primer siglo. Únete a este caminar con Jesucristo en un set de 131 audioconferencias. Tomo 1 del Nuevo Testamento por el Dr. Armando Alducin. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 2 del Nuevo Testamento. Únete a nuestro caminar por el Evangelio en las palabras de Pablo para la iglesia de los romanos y en la primera carta a los corintios. Conoce qué es el Evangelio y cómo es que Jesucristo nos ha entregado gracia y paz delante de nuestro Dios. Conoce las verdades más profundas y hermosas de la Biblia y aprende a ser parte de la iglesia de Dios con temas como herederos de Dios, los caminos de Dios, el llamado de Dios y más. 103 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues vamos a iniciar un estudio bastante interesante, porque le he titulado La futura capital del mundo.
la futura capital del mundo. La Biblia profetizó que un gran sistema económico mundial va a surgir muy pronto, y no va a ser Wall Street en Nueva York, ni tampoco en Shanghái, ni tampoco en París, ni en Londres. Y no cabe duda que esta profecía de el surgimiento de un nuevo orden económico mundial ya lo podemos comenzar a percibir como una realidad en el mundo en que estamos viviendo. Pero la pregunta que tenemos que hacer a continuación es: ¿en qué lugar del mundo estará localizado este gran sistema o este gran centro comercial internacional de las finanzas? Y además tenemos que contestar también la pregunta, ¿cuál será la capital de esta nación? La Biblia nos revela que está por surgir, insisto, un gran sistema comercial que se va a dar a conocer muy pronto en el mundo, y este lugar se va a centrar en el Medio Oriente. No va a ser ya Estados Unidos, no va a ser Europa en sí realmente lo que va a prevalecer, sino que vamos a encontrar que va a ser el Medio Oriente el centro de este gran sistema comercial económico mundial, y además ahí en el Medio Oriente estará centrado también los cuarteles general del futuro dictador mundial, que es el anticristo. De acuerdo a la Biblia, mientras más nos acercamos al final de los tiempos, el mundo comenzará a volver sus ojos al lugar donde todo comenzó, a la ciudad de Babilonia, o sea, la actual nación de Irak. Mantengamos esto en mente: la nación de Irak es la Babilonia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Es muy interesante para que podamos nosotros comenzar a comprender de qué manera y por qué sucederá. Vamos a necesitar regresar al pasado, a la primera rebelión mundial que se llevó a cabo precisamente en este lugar geográfico donde se encuentra actualmente la nación de Irak. En el libro del Génesis, capítulo 10, encontramos que después del diluvio universal, que se encuentra en el capítulo 7 y 8 de la Biblia, mientras el mundo era repoblado, la raza humana comenzó a reunirse en un solo lugar, desobedeciendo la orden de Dios en Génesis 9:1 de que llenaran la tierra. Entonces se junta todo el mundo en el lugar que se llama en la Biblia la tierra de Sinar, o la tierra de los caldeos, o Babilonia. Estas tres términos y frases son paralelamente similares porque están describiendo la misma región geográfica. Repito, la nación de Irak actualmente. Leamos en el capítulo 10 del Génesis lo que dice a continuación, versículo 8. Y Cus, que descendía de Cam, que es uno de los hijos de Noé, porque de acuerdo a la Biblia todas las naciones descendemos de los tres hijos de Noé. De Jafet se pobló todo lo que es Europa, o todos los que hablaban el mismo idioma en aquel tiempo. Todos los que poblaron el África fueron descendientes de Cam, y todos los que poblaron lo que actualmente es el Asia y el Asia Menor son los descendientes de Sem, o sea, los semitas, donde se encuentran judíos, árabes y asiáticos. Entonces, todos los seres humanos descendemos de los tres hijos de Noé. Pero aquí específicamente el capítulo 10 del Génesis nos da la narración de los que descendieron de Cam, o sea, de los que poblaron mayormente las naciones del África. Y dice así: Cus engendró a Nimrod, versículo 8, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así: como Nimrod, vigoroso cazador
delante de Jehová. Esto es interesante porque en el original hebreo dice lo siguiente: como Nimrod, vigoroso cazador en contra de Jehová, no a favor de Jehová, sino que era un hombre que desde el principio lo vemos como un prototipo de lo que va a ser el anticristo. Entonces, Nimrod se considera en la Biblia el primer rebelde que organizó la primera rebelión masiva en contra de Dios. Y dice el versículo 10 del capítulo 10 del Génesis: y fue el comienzo de su reino Babel. Por primera vez en la Biblia aparece el nombre de Babel. Y esto es muy interesante porque vamos a ver también a continuación que esta palabra Babel significa confusión. Ya después se convirtió en Babelonia, o sea, Babilonia. Pero la palabra Babel comienza confusión, o sea, el ser humano lo comenzamos a ver actuando de una forma confundida. Porque es imposible, como lo acabamos de comprobar en el 2020, el 2021, en el siglo que nos encontramos ahorita, de que el ser humano jamás había estado tan confundido. Hemos llegado casi al final de la historia y no sabemos nada de lo que creíamos saber de la ciencia, de religión, de la cultura, de lo que es el socialismo, lo que son las ideologías, el comunismo, democracia, capitalismo, etcétera, etcétera. Jamás el ser humano había estado tan confundido, política, económicamente también. Entonces, es interesante que desde el principio la Biblia nos muestra a un ser humano confundido, un ser humano que está tratando por sus propios medios de hacer algo, pero sin tomar en cuenta a Dios. Fue el comienzo de su reino Babel. Y dice a continuación en el versículo 11: y de esta tierra, o sea, de la tierra de Sinar, que es el área geográfica, insisto, de la tierra de los caldeos, o Babilonia, o la Irak, o Siria, toda esa región del Mesopotamia, porque en aquel tiempo no estaban divididos por fronteras, es lo que la Biblia le llama la tierra de los caldeos, o la Babilonia del Nuevo y Antiguo Testamento. De esta tierra, o sea, de Irak y Siria, salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Calá, Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Pero si nosotros observamos el capítulo 11 del Génesis, versículo 1, dice la Biblia: entonces toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura. ¿En dónde? En la tierra de Sinar. Y se establecieron allí. O sea, el capítulo 11 del Génesis es primero cronológicamente del capítulo 10. Y así hay muchos capítulos en la Biblia que no están ordenados cronológicamente. ¿Cómo lo sabemos? Simplemente porque en el capítulo 11 vemos que la gente se reúne bajo el liderazgo de Nimrod para establecer una torre y una ciudad, y el capítulo 10 nos muestra las naciones a donde fueron dispersadas cuando Dios confunde sus lenguas. Entonces, es muy claro que el capítulo 11 es primero y el capítulo 10 ya describe las 70 naciones donde los seres humanos comenzaron otra vez a repoblar la tierra. Nimrod, pues, fue el primer dictador mundial, el primer dictador mundial que la Biblia describe. O sea, podríamos decir que fue el primer globalista que organizó la primera rebelión mundial, desafiando a Dios, la orden que había dado, repito, en Génesis 9:1, que el mundo estuviera poblado completamente. Se reunieron pues en la tierra de Sinar, que es la tierra de los caldeos, o también la Babilonia antigua, para iniciar una construcción gigantesca de una ciudad
y al mismo tiempo levantar una torre. Leamos los primeros 4 versículos de Génesis 11 para que podamos adentrarnos y estudiar profundamente cuál era realmente la motivación del ser humano hace miles de años, y al mismo tiempo vamos a descubrir que es la misma motivación detrás satánica, porque Satanás quería impulsar que se construyera una gran ciudad y una gran torre independientemente de Dios. Y dice Génesis 11 del 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, veamos que tenían el mismo pensamiento todos: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos, o sea, entre nosotros. Vamos a hacer una ciudad y una torre, una ciudad y una torre, cuya cúspide de la torre llegue al cielo, y en tercer lugar, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, detrás de toda esta motivación existía la rebelión en contra del mandamiento de Dios en Génesis 9, versículo 1. Llene la tierra, por favor, no se concentren en un solo lugar. Y aquí vemos a Satanás detrás de Nimrod dirigiendo esta rebelión mundial. No, vamos a concentrarnos en un solo lugar, vamos a hacer una ciudad y vamos a levantar una torre. Así pues, esta primera confederación humana de Naciones Unidas era un plan satánico para construir una sociedad que uniera a la raza humana haciendo a un lado a Dios, excluyendo a Dios y exaltándose el ser humano como Dios. Esta ciudad representaba la unidad gubernamental y política, y la torre representaba la unidad religiosa. Veamos esto con mucho detenimiento otra vez. La ciudad representaba una unidad gubernamental y política, y la torre una unidad religiosa a través de la cual el ser humano trataba de alcanzar al cielo, trataba de llegar al cielo, pero sin tomar en cuenta a Dios. Y esta es la historia del ser humano a través de todos los siglos. Hemos tratado de establecer gobiernos, sistemas de gobiernos, llámese monarquías, llámese capitalismo, socialismo, comunismo, como le querramos llamar a todos los gobiernos que hemos inventado. ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿Cuál es la mejor manera de gobernar sin Dios? Y estamos en el siglo XXI, y después de la Segunda Guerra Mundial se levantó Estados Unidos de Norteamérica con el famoso capitalismo y la democracia. El mundo comenzó en el siglo XX a tratar de seguir el modelo de la democracia, del capitalismo, la lucha por la libertad y la independencia de la mayor parte de las naciones. Entramos al siglo XXI, la democracia está completamente pisoteada, el capitalismo se está haciendo completamente a un lado, que es el libre mercado y que es la mejor forma en la que el hombre pueda prosperar, pero pues no. Ahora hemos concluido que vamos a regresar al socialismo, que es otra forma de comunismo más disfrazado, donde el pueblo finalmente va a depender del gobierno, que es ese propósito que Satanás ha tenido desde la Torre de Babel. Entonces, realmente podríamos llamar a la Torre de Babel el primer edificio de las Naciones Unidas. Es la primera construcción donde los hombres desde el principio tienen la intención de reunirse en un solo lugar, en un solo gobierno. Aquí es
el fundamento del globalismo moderno para poder juntos todos poder llegar y alcanzar un gobierno o un sistema donde podamos realmente vivir en paz todos, pero como es imposible esta utopía, es un sueño totalmente utópico, totalmente falso, ¿verdad? Es como una burbuja de jabón que la queremos crear y se va a reventar en cualquier momento porque se nos olvida que no somos dioses. No podemos nosotros, sin la ayuda de Dios, alcanzar ninguna meta que nos querramos nosotros proponer. Muy bien. Ahora bien, detrás de toda esta motivación, detrás de esta idea de hagámonos una ciudad, una unidad política, una unidad religiosa, desde luego que se encontraba Satanás. Como estudiantes de la Biblia, nunca perdamos de vista no solo lo que el hombre hace, porque la Biblia dice, 1 de Juan 5:19, que el mundo entero está bajo una energía, bajo una influencia satánica. Entonces, los seres humanos podríamos creer que se mueven libremente, pero no es así. Los seres humanos están energetizados, influenciados por poderes invisibles de las tinieblas, donde podemos ver detrás de las intenciones, de las palabras y de los proyectos humanos, tenemos que descubrir a Satanás. Porque dice también Efesios 6:2 el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre. No es una lucha entre comunistas y republicanos o demócratas o libertarios o progresistas. La lucha detrás de todo lo que se encuentra, de todos los conflictos que nosotros hemos enfrentado a través de la historia, se encuentran poderes invisibles de maldad, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos abre el entendimiento. Un entendimiento que el ser humano, sin esta luz, sin tener la persona de Cristo en sus vidas, lo ciega. Y no ven más que los intereses, la hipocresía del ser humano, la frustración del ser humano. Pero detrás, repito, detrás del ser humano, de los gobiernos, se encuentran trabajando una cantidad impresionante, organizada, de huestes, de ejércitos espirituales de maldad. Entonces, de esta manera, Satanás, al influir Nimrod, que repito fue el que encabezó esta rebelión para levantar la primera ciudad y una torre religiosa, Satanás podía de esta manera controlar e influenciar y dirigir los asuntos humanos a través del engaño de una falsa unidad y de una falsa religión. Entonces Satanás influyó en las mentes de los seres humanos hace muchos siglos, diciéndoles, ¿verdad? Júntense todos en un solo lugar, ustedes son dioses. Que fue la mentira que le dijo a Eva desde el principio, serás como Dios. Y esta mentira ha sido propagada, ha sido creída desde hace muchos siglos hasta el siglo XXI, donde nos encontramos, donde vemos a un mundo en tinieblas, un mundo en bancarrota, un mundo que ha fallado terriblemente como administrador. Hemos contaminado el aire, el agua, la comida. Todo el mundo está ahorita confundido. No saben qué gobierno es realmente el bueno. El socialismo y el comunismo se demostró en el siglo XX que había hecho un fracaso total. Pues ahora hemos vuelto a desenterrar el muertito, el socialismo y el comunismo, y volverlo a tratar, a volverlo a implantar, a ver si ya da resultado. En fin, Satanás continúa engañando al ser humano, haciéndonos creer que podemos nosotros lograr un mundo, construir un mundo, y que a través de las religiones diversas podemos alcanzar al cielo.
Hace 2000 años bajó al escenario mundial el Hijo de Dios, Jesucristo, diciéndonos: yo soy el camino, o sea, yo soy el único camino donde tus pies deben de ponerse en tierra y donde espiritualmente me debes de seguir. Si tú me sigues a mí, porque Él es el camino, vas a conocer la verdad. Esta verdad no es, yo no soy una más de las verdades, Jesús dijo, sino que yo soy la personificación de la verdad. Y además, yo soy la vida. Imaginémonos estas palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No soy una verdad, soy la verdad. Artículo determinado. Y cuando Jesús dice esto, no nos queda más que concluir que o fue un lunático, o fue un psicópata, o fue un esquizofrénico, pero era imposible que él pudiera realmente decir que él era Dios, si al mismo tiempo estaba diciendo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque generalmente cuando una persona se cree Dios, o con todos los líderes que han surgido en la historia, los falsos líderes religiosos, ¿verdad? La soberbia los corona. Pero Jesucristo está diciendo que Él es Dios y al mismo tiempo era la persona más humilde y más mansa que este mundo ha conocido. Así que nos encontramos con un personaje llamado Jesús de Nazaret, donde por favor, Él no nos da la oportunidad ni tampoco permite que podamos considerarlo un simple líder religioso. Porque o él, repito, era lo que él dijo ser, o ha sido un lunático, esquizofrénico, psicótico, psicópata, ¿verdad? Con una patología impresionante mental, porque nadie puede decir estas palabras sin mantener una ecuanimidad y una limpieza mental, ¿verdad? Una claridad de pensamientos como la tuvo él hasta el momento en la propia cruz. Cuando desde la cruz gritaba: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muy bien. Entonces, además de que Satanás podía propagar fácilmente la maldad a través de la raza humana, por causa de que todos se encontraban en un solo lugar y con un solo lenguaje. Qué interesante, ya me adelanto un poquitito, porque vamos a concluir, ¿verdad?, en estos 2-3 estudios que nos van a llevar a el tiempo para poder determinar todo lo que vamos a investigar de esta nueva capital del mundo, que a través del tiempo se ha mantenido, la misma estrategia de Satanás se ha mantenido por todos los siglos. Tratar de que el ser humano se concentre en un solo lugar, que es a donde nos dirigimos, el famoso globalismo, el nuevo orden internacional, el nuevo orden económico. ¿Qué está detrás? La unificación de las naciones. Va un solo gobierno, una sola moneda, ¿verdad? Un solo hombre que va a ser, en este caso, el anticristo. Las naciones pierden su soberanía nacional. El ser humano cada vez nos van a presionar para depender más y más y más de los gobiernos, menos de nosotros. El gobierno va a ser papá, el papá Estado, y esta es precisamente la estrategia satánica desde el principio de la civilización. Qué maravillosa es la Biblia, ¿verdad? Es increíble que podamos encontrar el sentido común en todas las cosas que están sucediendo cuando recurrimos y abrimos las páginas de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, por supuesto que Dios estaba al control aquí en todo este pasaje del Génesis. Finalmente, versículos 5 al 8, vemos que Dios baja y Él deshace completamente esta estrategia, esta organización, confundiendo las lenguas. Y aquí es cuando nacen los diferentes lenguajes del mundo entero. Y es interesante que cada vez se ha descubierto a través de la lingüística, ¿verdad?, que casi todos los lenguajes y todos los idiomas provienen de raíces o latinas, o griegas, o hebreas. Esto es muy interesante.
Entonces así encontramos, ¿verdad?, que se dice de diferentes formas en francés o en ruso o en mandarín o de la China, etcétera, etcétera, pero cantidad de términos y de raíces provienen de un solo árbol. Y este árbol, ¿verdad?, es o el hebreo o el arameo o el latín, que fueron los primeros lenguajes a través de los cuales el ser humano comenzó a expresarse. Muy bien, ahora veamos de que desde este primer intento del globalismo, cuando Satanás intenta comenzar a gobernar el mundo mediante un hombre, Nimrod, ha sido su meta a través de los siglos. Pongo mucho énfasis en esto. Desde el principio de la Biblia encontramos el mismo patrón. Volver a reunir al mundo para poder gobernar. Entonces, Satanás, claro que le es más difícil que una nación sea cristiana, que otra sea musulmana, que otra sea hindú, que otra sea democrática, que la otra sea socialista. Pero si Satanás logra que la mayor parte de las naciones pierdan su soberanía nacional y que no sean ya los gobiernos los que dicten los protocolos, sino que haya un grupo, sigamos esto con mucho cuidado, que haya un grupo, una élite de agencias no gubernamentales, tratando de dictar los protocolos, y ellos, no presidentes de Estado ni dictadores, no, un grupo que comience a manejar esto mediante la economía, porque la economía se encuentra detrás de todo. Los intereses económicos se encuentran detrás de la política, detrás de las religiones, detrás de todo lo que podamos pensar. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, detrás de todo se encuentran grandes intereses económicos, y los políticos se mueven a través de intereses económicos. Todo se mueve a través del dinero, de intereses económicos. El fundador de la banca, Rothschild, en Europa, lo dijo hace varios siglos: el que tenga el poder económico podrá gobernar el mundo. Entonces lo podemos comprobar, ¿verdad?, porque toda la historia ha sido el registro de un dictador tras otro, tras otro, tras otro. Alejandro el Magno, Aníbal, llámese Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, José Stalin, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, el dictador Napoleón Bonaparte, el que tú me quieras mencionar, la historia ha sido la misma. Uno tras otro, un registro de un dictador tras otro, tratando de ¿qué cosa? De gobernar el mundo. Ha sido el sueño del ser humano, gobernar el mundo, que algún día el mundo esté bajo mis pies. Los césares romanos no creyeron que estaban tan ensoberbecidos, y el poder de la Roma imperial fue tan grande que se creyeron dioses y comenzaron a mandar a la gente, los césares romanos, a que los adoraran como dioses. Entonces, aquí está detrás de todo esto la razón por la que el ser humano se ha comportado así. Los césares romanos se descompusieron a tal grado porque toda persona que se crea Dios, porque este es el pensamiento de los dictadores: yo soy Dios y todo el mundo tiene que estar bajo mis pies y me tienen que lamer los pies, hincarse delante de mí, rendirme pleitesía, adorarme. Siempre detrás de todo esto se encuentra una psicosis, una patología tremenda, donde algo, cuando el ser humano llega a la cúspide, pierde el suelo. Al llegar allá arriba, y estamos hablando de políticos, de deportistas, de cantantes, de líderes religiosos, de el área que tú me quieras mencionar, cualquier ser humano que llega a la punta, a la cúspide, allá arriba, pierde el suelo. Dicen que cuando más alto escalas en los montes Himalayas o el Everest, más oxígeno necesitas, porque ya ahí en esa altura casi no hay oxígeno. Entonces parecería, espiritualmente hablando, que cuando alguien llega a la cúspide
y se ensoberbece, ¿verdad? Comienza a perder el control y la conciencia de su propia persona, se cree Dios y mientras más alto suben, más rápido es su caída. Y es la historia del ser humano. Un ser humano, boxeadores, deportistas, repito, cantantes que no tenían nada, de repente llegan allá arriba, políticos que llegan allá arriba y ahora quiero tener más. Como le preguntaron hace algún tiempo al famoso Bill Gates, que es ahorita el que está detrás de muchas industrias farmacéuticas y detrás de muchos movimientos globalistas, junto con George Soros, David Rockefeller. Le preguntaron a Bill Gates hace algún tiempo, oye, tú eres multimillonario, ¿por qué quieres más dinero? ¿Saben lo que contestó? Porque quiero poder. O sea, se cansan del dinero y ahora quieren algo más del dinero, que es el poder. ¿Pero poder para qué? Para controlar a los demás. Tenemos una sed de control, de dominio sobre otras personas. Y esto es lo que impulsa realmente el espíritu de Satanás detrás de los seres humanos. Ahora bien, todos los gobernantes, pues, a través de la historia, hambrientos de poder, han sido un registro de dictadores, ¿verdad? Han subyugado a las naciones bajo sus pies, han sido energetizados por Satanás para perseguir la meta de la globalización. Jesucristo en Mateo 20, versículo 25 al 28, hablando acerca del poder que se encontraba detrás de los gobernantes, porque cuando Cristo vino al mundo, ¿quién estaba gobernando? Bueno, vino bajo el Imperio Romano. Estaba el rey Herodes, estaba Poncio Pilato. Imaginemos nada más los gobernantes a los que Jesús se enfrentó. Y Jesús lo dijo de esta manera: los gobernantes, así, o sea, generalmente hablando, se enseñorean de las naciones y las oprimen. Jesús estaba describiendo de una forma general la motivación de los gobernantes y de los dictadores en su mayoría, porque hay ahora sí que garbanzos de libra, botones de muestra muy pocos, ¿verdad?, que han destacado, como un Abraham Lincoln, en fin, ¿verdad? Podríamos mencionar a Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, un estadista que salvó a Inglaterra de la invasión de los nazis. Y así podíamos encontrar a muchas personas. Mahatma Gandhi, que fue un líder honesto en la India, que a través del pacifismo impidió que los ingleses pudieran realmente pisotearlos y colonizar la India. Y ha habido Nelson Mandela, ¿verdad?, que pasó más de 15 años, 20 años, 30, no recuerdo, más de 15, 20 años en la cárcel. Entonces tenemos muy pocos líderes que pueden realmente, se pueden mencionar, que hayan sido un ejemplo de integridad y que realmente, de liderazgo, y que hayan realmente, que se hayan empapado y que les haya importado el pueblo y no sus personas. Muy pocos. Jesús dijo, la mayoría se enseñorean de las naciones. O sea, llegan a apoderarse del control de las naciones. Quieren oprimir a las naciones y acaban sus 4 años de gobierno como líderes, como presidentes, 6 años de gobierno. Los dictadores 20, 30, 40 años, depende del dictador que tú me quieras mencionar, pero todos han tenido la misma intención, el control de los demás. Y por primera vez en la historia, desde la Torre de Babel, la globalización ha estado dentro del corazón humano para llevarla a la realidad. Y es al punto donde vamos a llegar en el siglo XXI. Ahora veamos que esta realidad ya está disponible en la actualidad. Ese sueño que han tenido todos los hombres desde Nimrod, desde la Torre de Babel hasta nuestros días, ahora tenemos la tecnología moderna que puede hacer posible, y lo va a hacer posible bíblicamente, ¿verdad?, a través de todas las redes sociales, los satélites de comunicación, la facilidad ahora para viajar en cuestiones de horas a cualquier parte del mundo, las armas que tenemos de destrucción masiva, los diversos métodos de vigilancia
internacional han facilitado el camino para este futuro nuevo orden mundial o una globalización. El mundo se encuentra ya con la tecnología moderna para que este sueño desde hace siglos que el ser humano ha tenido y que Satanás quiere coronar finalmente con su obra maestra, su obra de arte, que será el anticristo, llevar al mundo, y cuando Satanás pueda unificar al mundo, unificar las religiones, los gobiernos, les será más fácil controlarlos, porque el protocolo saldrá de una sola persona para que todos los demás obedezcan, que es lo que hemos estado viendo ahorita en esta pandemia, donde el protocolo lo dicta, en este caso, la Organización Mundial de la Salud, y esta organización no gubernamental, ¿verdad? Porque es mundial, lanza un protocolo, una orden, y todas las naciones tienen que someterse a ese origen, en este caso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para obedecer lo que ella diga. Que no vayan a la playa, no vamos a la playa. Que se confinan. Que se ponen un cubrebocas, se lo tienen que poner. Que todo lo que de ahí venga, se tiene que obedecer. Aunado a las Naciones Unidas y aunado, ¿verdad?, a otros grupos y agencias no gubernamentales que de alguna manera manipulan, controlan completamente, sin que nos estemos dando cuenta actualmente, a la humanidad. Satanás ya casi tiene todo perfecto para traer al mundo otra vez a Babel, a la confusión, a reunirnos, repito, bajo un solo lugar, en este caso un solo gobierno, una sola religión, pues todo lo que necesita nada más es a un solo hombre, a otro Nimrod, para poder usarlo como su títere para realizar su sueño, y este hombre bíblicamente será el anticristo. Sin embargo, recordemos que el mundo global del anticristo no puede lograrse en un vacío, ¿verdad? Para todo se necesita una preparación para pavimentar el camino. Una carretera tiene que comenzar a limpiar el terreno, después poner grava, después quitar y trazar claramente lo que se va a hacer, después echar el cemento mezclado con la piedra, con la grava, etcétera, etcétera, se seca el cemento, etcétera, etcétera. O sea, hay una preparación siempre para llegar a una meta o a un fin. Entonces, yo he visto desde el año pasado que comenzó la pandemia que la preparación se está acelerando. Vamos a pasos agigantados para culminar en el programa satánico de la unificación de los gobiernos bajo un solo dictador, el anticristo, y donde el mundo llegará a los 7 años de la tribulación que dijo Jesucristo, que experimentarán un terror, horrores, terrorismo como jamás en el mundo se había experimentado. La tecnología moderna está capacitando a los globalistas para obtener el control entre los gobiernos, especialmente sobre la economía. Es mucho más fácil crear una economía global que un gobierno global. Vamos a dejar nuestro estudio hasta acá. Les prometo que vamos a seguir ahondando en las escrituras, y vamos a descubrir cosas que tal vez no nos habíamos imaginado, pero que van a darnos más sentido común, y vamos a poder entender tantas cosas de las cuales estamos rodeados, que si no tuviéramos la Biblia, seguiríamos viviendo en un vacío, ¿verdad? Será aquí, será allá, quién dice la verdad, etcétera, etcétera. Yo no sé qué va a pasar, unos que sí, otros que no, otros hasta hablan de un avivamiento mundial antes de que el anticristo surja, cosa que no está en la Biblia, porque la Biblia dice que el mundo irá de mal en peor. No hay tal cosa como un avivamiento mundial cristiano. Va a haber un avivamiento en remanentes, en pequeñas iglesias, pero eso de que un avivamiento mundial, ¿verdad? Pues no sé en qué Biblia se encuentra, pero eso es una completa utopía, ¿verdad? Es un sueño equivocado, y tenemos que poner ya los pies en la tierra y hacer caso a la palabra profética
más segura, que es la Biblia, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana amanezca y salga en nuestros corazones, que es Jesucristo. Y yo le pido a Dios que el Dios de esperanza te pueda fortalecer en el creer y en la esperanza que nos ha dado Dios a todos, para que podamos llegar hasta el final de nuestra vida afianzados, arraigados en las Escrituras, en la palabra de Dios, y podamos siempre decir gracias a que llegó a nosotros por medio del Evangelio, y que por causa de la esperanza que nos está reservada en los cielos, en la cual podemos nosotros permanecer y perseverar hasta el fin, para la gloria de aquel que dio su vida por nosotros en una cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.